Hola, hola. Estoy admitiendo gente, entonces ya ahorita empezamos. Un momento. ¿Podría hablar un poquito más bajito? Listo. Si alguno tiene alguna duda sobre los ejercicios de la vez pasada, tiene alguna consulta, entonces me avisa, me pone ahí en el chat y puedo organizar otra reunión, como siempre hacemos, a las 2:30, solo para dudas. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla por acá y vamos a ver. Esta. Vamos un momentito aquí al curso. Voy a hacer esto aquí pequeño también. Lo que tengo por acá, no me acuerdo si ya habíamos hablado de estas fechas, creo que sí. Entonces aquí se las escribí para que las tengan a mano. Tuve unas conversaciones con una persona del TEC que está haciendo un perfil de el estudiante de ingeniería agrícola. Entonces, bueno, hay otras cosas ahí. Entonces quieren aplicar un instrumento quieren preguntarle ciertas cosas. Me pidieron un espacio en estas sesiones, pero para mí es un poco difícil porque ya estamos complicados con el tiempo. Entonces, yo les voy a dejar de asignación terminar o hacer esa evaluación, luego les voy a explicar cómo es y nada más sería que yo les voy a escribir la fecha, aquí todo lo que tienen que hacer y como tenemos un porcentaje ahí de giras, entonces eso va a valer 5%, que lo rellenen nada más, no tienen que tenerlo ni bueno ni malo. Y el otro 5% de lo que queda de las giras lo voy a distribuir en todas las asignaciones que tengamos que hacer para que no se recargue en ningún examen ni en el trabajo final tampoco, no perjudicarlos mucho con eso. Entonces, aquí voy a explicarles también, bueno, ya aquí les voy a ir poniendo las noticias, que es un resumen de estas reuniones y lo que tienen que hacer para la semana. Ahí también se los he estado enviando al WhatsApp. Ya iríamos por este tema. Bueno, ustedes tuvieron que haber visto esto de la precipitación, la medición, una practiquita ahí de los polígonos polígonos de Thyssen, de Isoyetas y el promedio aritmético. Entonces, hoy empezaríamos con la materia totalmente nueva, entonces quiero que lo hagan muy bien a conciencia para que la próxima semana veamos cómo nos va a ir, porque de aquí en adelante todo va a ser nuevo, entonces a ver si nos está funcionando bien el método que tenemos. Entonces, estos temas que vamos a ver hoy son el tema de análisis temporal de lluvia. Entonces, aquí les puse que la teoría de esta sección se encuentra en esta carpeta. De hecho, la teoría de toda la carpeta del tema 3 se encuentra en esta carpeta que se llama material tema 3. Entonces, ustedes siempre va a estar esa carpeta en todos los temas de primero para que lo puedan ver. Entonces acá lo que ustedes van a tener son estos dos archivos que ahorita les voy a explicar qué son. Esto es el PDF, las presentaciones que les voy a hacer ahorita. Y voy a hacerles un poquito, no se los voy a hacer toda porque también se complementa con esta parte de teoría. Entonces les voy a explicar lo básico y ustedes ya después pueden seguirlo. Esos archivos que les dije,
Les puse el link directamente para que no estén abriendo y cerrando la carpeta. Entonces ustedes se van aquí, vienen, le dan tormenta, les explica qué es la tormenta. Después, en este tema, cálculo de la lluvia máxima, entonces aquí se vienen a estudiar este documento que se llama precipitaciones. Es el mismo que está en la carpeta, pero aquí tienen el link directamente. Entonces lo que contiene son el archivo que explica las curvas, intensidad, duración, frecuencia de los dietogramas. Y tiene un repaso también con más polígonos de Thyssen y Solleta, si quieren hacer otro. Y en el apéndice hay un ejercicio detallado cómo hacer las curvas, intensidad, duración, frecuencia. Y eso se complementa con el video que está aquí, que es un video de un ejercicio rápido. Ahí la muchacha va explicando paso a paso cómo se hace. Entonces está para que lo lean. Están con números, también digamos datos en este archivo de PDF. Y está, ¿cómo se llama? En video también. Aquí en este diatograma de diseño también es lo mismo, es la parte teórica, cómo hacer el diatograma. Y el video de acá les va a explicar también cómo hacerlo paso a paso. Tiene un ejercicio ahí. Esto que está aquí son links de datos, de cómo pueden ustedes conseguir datos de precipitación. Entonces aquí ustedes le dan el link y los va a llevar a la página del Instituto Meteorológico Nacional directamente a las estaciones automáticas. Entonces de aquí pueden bajar. Este es otro, buscarlos, perdón, y bajar datos. Aquí este es otro que está, ¿cómo se llama? De la National Oceanography. Nunca dije nada. Oceanography and Atmospherical, whatever. Y entonces aquí ustedes le dan el link y entonces igual pueden tener datos de lo que quieran. Ahí él le pregunta qué quieren, qué tipo de datos, temperatura o ¿cómo se llama? Humedad relativa, un montón de cosas. Y ustedes le dan el área geográfica, entonces ahí pueden meterse aquí para buscar datos. Ahora, este capítulo que está aquí es un ejercicio y una explicación de cómo llenar datos faltantes. Porque, digamos, ustedes van a tener un serie de datos, pero siempre van a tener faltantes de por A o por B no funciona ese día bien o se fue la luz, lo que sea, cualquier cosa, y entonces quedan datos que faltan. Entonces, ¿cómo completar esos datos? Entonces, aquí ustedes van a ver todo el procedimiento explicado. Entonces, perdón. Bueno, entonces seguimos después para hoy también vamos a ver la parte de descubrimiento, que digamos este capítulo es grandísimo, entonces lo dividimos en 3 semanas. En esta semana vamos a ver los aspectos generales, nada más. Yo no les puse nada aquí porque después que termina la reunión, yo corto el videito esa parte y se los dejo aquí con la explicación. Entonces, si quieren, vamos a empezar con eso. Y cualquier cosa, pregunta, lo que sea, entonces ahí me lo pueden poner en el chat mientras tanto. Voy a dejar de compartir y compartirles la presentación un momentito. Vamos a ver. Vamos para acá. Esto es rapidito, es como para refrescarlo de la parte de precipitación. Y bueno, aquí está lo que veríamos en esta presentación, que es la definición, importancia, elementos para análisis, que es lo del diatograma, las curvas de intensidad, duración y frecuencia y precipitación de diseño. Entonces,
Bueno, lo de las tormentas, cuando ustedes le dan el link ahí, van a ver un video muy bonito, muy cortito, y explican que es una perturbación meteorológica, entonces que puede durar varios días, perdón, minutos hasta horas o días. Ahí van a ahondar más en ese tema, entonces no voy a seguir hablando mucho sobre lo de las tormentas. ¿Por qué es importante estudiar esas tormentas? Bueno, porque uno necesita diseñar protección contra inundaciones o necesita hacer estudios de drenaje o dimensionar estructuras, obras de conservación de suelos. Entonces esas precipitaciones, ese tipo de eventos que son eventos máximos son los que uno considera. Entonces es muy importante saber cómo evaluarlos. ¿Qué es lo que uno tiene en cuenta cuando tiene datos de precipitación o de caudal? También después vamos a ver relacionados a caudal, pero básicamente el mismo concepto. Lo vimos en la estadística, que es la frecuencia o periodo de retorno, y también tenemos un coeficiente de seguridad, que es cuando ya yo tengo el dato que yo necesito calculado, entonces le agrego un poquito más para estar seguro de que nos va a resultar. Entonces, esto es una balanza que uno hace entre costo y beneficio, porque si ustedes ponen el periodo de retorno muy alto, pues la obra tiene que ser muy grande, entonces la inversión es mayor. Entonces, bueno, ¿qué tanto vale la pena hacer obras tan grandes? O tal vez se podría reducir un poco el costo, entonces hacer las dimensiones más pequeñas y eso. Entonces, todo esto tiene que definirse respecto a un estudio costo-beneficio. Vamos a ver, no quiere pasar. La siguiente. Perdón. Voy a dejarla de compartir porque no se quiere mover. Perdón. Ya va a caer la tormenta aquí. Estamos aquí. Aquí es para refrescar nada más las fórmulas de frecuencia y periodo de retorno. Ya sabemos que el periodo de retorno es el inverso de la frecuencia, entonces que es la probabilidad de que un evento suceda que sea igual o mayor a cierto dato que tengo. El riesgo es evaluado con esta fórmula, que está relacionada con el periodo de retorno, también el número de años que yo quiero evaluar. Entonces, ¿qué analizamos cuando tenemos datos de lluvia? La intensidad. ¿Qué es la cantidad de agua caída por unidad de tiempo? Eso sería la intensidad. Después, la máxima intensidad que se presenta en el transcurso de la tormenta, entonces se calcula con esta fórmula, que es la precipitación entre el tiempo. Entonces, al final, yo voy a tener los datos generalmente en milímetros por hora. Esa es como la unidad básica de la intensidad. Bueno, son datos de altura de lámina por tiempo. Entonces, depende de lo que uno analice, puede cambiar un poco esto, pero es básicamente altura de la lámina entre el tiempo. Después, la duración sería el tiempo que transcurre desde que se inicia la tormenta hasta que termina la tormenta. Entonces, si duró la lluvia 6 horas, entonces yo voy marcando en estas columnas, es como el histograma que hicimos para el tema pasado ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Pero bueno, estamos viendo los histogramas aquí. Y entonces tenemos las diferencias entre los minutos, digamos. Puede ser intervalos, son intervalos de tiempo y lo que cayó en cada intervalo.
Entonces, aquí hay un gráfico para una precipitación de 24 horas y estos en colores son intervalos de 6 horas. Entonces, unidad de exceso de precipitación y el tiempo en horas. Entonces, aquí ustedes van a ver cómo se comporta la curva. El periodo de duración, entonces sería el periodo que uno toma de tiempo para analizar la tormenta, que fue lo que les acabo de explicar. Y aquí, entonces, esto yo lo uso para determinar las intensidades máximas en esos periodos de tiempo. Después la frecuencia es el número de veces que se repite una tormenta de unas características de intensidad de duración definidas, pero para un tiempo más o menos más largo. Entonces ese tiempo yo lo tomo en años. La frecuencia está relacionada con el periodo de retorno, como ya vimos. Entonces la frecuencia entre F. Y entonces normalmente lo tenemos, digamos, por ejemplo, es un ejemplo, de intensidad máxima son 50 milímetros por hora, duró la tormenta 30 minutos y se presenta cada 10 años. Entonces, esto es lo que uno llama curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia cada 10 años. Entonces, ¿para qué se utilizan? Para hacer un estudio hidrológico, para hacer los proyectos que ya hablamos, puentes, proyectos hidráulicos, entubamiento de cauces o protección, obras de protección, obras de drenaje. Todo esto requiere estudio hidrológico. Entonces, esto es importante, esta filmina, porque es lo que vamos a utilizar de guía para el proyecto. Entonces, ¿qué se necesita para un estudio hidrológico? Bueno, el periodo de retorno que vamos a utilizar, eso ya explicamos que se analiza con costo-beneficio. ¿Cuál cuenca es la que vamos a usar? ¿Qué tormenta de diseño? O sea, ¿cuáles curvas IDF vamos a utilizar? Curvas de descarga, esos caudales, que todavía no hemos entrado a ese tema. Cobertura de suelos, geología, tipos de acuíferos y evapotranspiración. Entonces, de aquí para acá, esto no lo hemos visto. Entonces, al final, lo que yo quiero es hacer un balance hídrico de las entradas y de las salidas del sistema para ver qué tamaño yo le voy a dar a mis obras. Bueno, esto es un resumen de qué son curvas intensidad, duración, frecuencia. Entonces, aquí tenemos la intensidad máxima de la tormenta, el tiempo entre la duración, que es el tiempo de comienzo y fin de la tormenta, y aquí son la frecuencia, que es el número de veces que se repite. Entonces, esto está relacionado a la probabilidad. Y entonces, bueno, aquí viene un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer también en el material que yo les dejé. Ahí pueden resolver ejemplos también. Yo no lo voy a ver aquí. Vienen los datos y todo, y cómo se analizan. Si ustedes ven aquí la palabra hidrograma, no les voy a explicar acerca de eso todavía, porque esa es la curva de descarga, o sea, la curva de caudal. Entonces, lo que llovió, ¿qué fue lo que llegó al río para hacer, digamos, ese caudal? Entonces, ¿cómo se comporta ese caudal? Cuando aumenta, cuánto aumenta, y todo eso está referido al hidrograma. Entonces, no se preocupen todavía por este hidrograma. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Estos son los pasos para hacer el análisis de la frecuencia. Igual en los videos vienen. Aquí les queda también resumido. Algo que les quería enseñar, voy a brincarme a estas. Son estas curvas porque, bueno, se han propuesto curvas para Costa Rica específicas. Entonces aquí vienen en este PowerPoint que están en la carpeta materiales, estas curvas para Costa Rica, vienen unas ecuaciones por provincia.
digamos, yo no utilizaría eso para un estudio hidrológico grande, pero para hacer aproximaciones, pues funciona bien, o para hacer obras pequeñitas, no sé, una construcción de una casita o algo mínimo. Entonces, que ustedes necesitan presentar algún dato de escorrentía, entonces pueden utilizar estas fórmulas, ¿cómo se llama? Este mapa de curvas, y también vienen estas, bueno, aquí está el cuadro, aquí la lluvia, la duración y el periodo de retorno. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen para un periodo de retorno de 10 años y una lluvia 40 milímetros, para una duración de 1 hora, ¿cuánto corresponde a la lluvia máxima? Entonces, ustedes se van aquí, buscan periodo de retorno 10, tocan la curva de la lluvia 40 milímetros y entonces se tiran para abajo y lean cuánta cantidad de agua es eso, en cuánta es la lámina, que son 76. Ahí pueden revisarlo más detenidamente. Lo que quería enseñarles eran estas fórmulas, que aquí pueden encontrar la intensidad máxima por provincia. Estos son de Barson y Alfaro, para que tengan la referencia. Entonces aquí uno puede utilizarlos, pero yo no, digamos, en el estudio hidrológico no pueden utilizar esos, para, digamos, son muy viejas y ya habría, con el cambio climático y todo lo que está sucediendo, pues ya yo creo que habría que validarlas de nuevo. Luego, con respecto a los datos, ahí les expliqué que ustedes pueden conseguir datos de lluvia en la página del Instituto Meteorológico Nacional. Entonces aquí hay un cuadro de qué estaciones hay. Ustedes pueden meterse ahí y revisar. Aquí viene un ejercicio, ustedes lo pueden realizar de práctica conjunto con lo que les dejé. Ven la respuesta ahí, cómo se hace. Y eso sería para la parte del capítulo 3. Ahora el capítulo 4. Espero que lo puedan ver aquí. Voy a salirme porque a veces cuando uno cambia pantalla, no se ve bien. Si alguien tiene alguna consulta por el momento, mientras hago todo eso, me puede activar el micrófono o nada más me pregunta por el chat. Vamos a ver. Entonces me voy a venir aquí para que ustedes vean. Esto es pura teoría, aquí no les voy a dejar práctica todavía. Eso es de escorrentía, que sería el capítulo 4, el tema 4. Bueno, aquí viene un diagrama que no voy a entrar otra vez en él. Este lo vimos en clase, como los primeros días de clase. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve? Bueno, que una se infiltra, una parte se infiltra, otra se pierde. ¿Qué pasa cuando se infiltra? Entonces aquí en el diagrama de flujo. ¿Qué pasa con la precipitación en exceso? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Escorrentía superficial, entonces, bueno, aquí puede ser escurrimiento directo, puede ser interflujo rápido o lento. Algunos se va al flujo base y otra, bueno, estos dos, perdón, contribuyen a la escorrentía total. Entonces ahorita vamos a ver escorrentía superficial. Aquí tengo una consulta. Voy un momento por aquí. Dígame, Juan. No, profe, era lo mismo que preguntó Yorhani, pero más tarde Ah, lo es que no vi aclaramos. qué fue lo que preguntó, es que no me he metido aquí, a ver, ya voy. Es que no sé por qué no me sale el chat aquí. Vamos a ver. Me sale como más. Los miembros para el trabajo final se los pasamos por WhatsApp. Ah, sí, 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 pásame eso, porque al final no me dijeron quiénes son. Se supone que ustedes tenían que ponerse de acuerdo. Entonces, pásenme quiénes son los grupos y para ir organizando eso. Ahora al final también les voy a hacer unas preguntas de logística. Entonces, pero al final vemos. Bueno, voy a seguir con esto. Entonces, bueno, aquí estoy. Ahí se me fue para atrás.
¿Qué es lo que me afecta esa escorrentía? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, tengo dos factores, los factores meteorológicos y los factores fisiográficos. O sea, meteorológicos, forma y tipo de precipitación, la intensidad, la duración, la distribución, la dirección y velocidad de la tormenta, y los fisiográficos que se refieren a las características de la cuenca, entonces superficie, digamos el área, la forma, la elevación, muy importante el tipo de uso de suelo, y otro factor que es muy importante también es la humedad antecedente del suelo. No es lo mismo que llueva en un suelo que ha estado seco por mucho tiempo a un suelo que esté saturado, por ejemplo. Entonces, todos esos factores me afectan cuánta escorrentía tengo al final. Entonces, en los meteorológicos, bueno, la forma y tipo de precipitación, bueno, si es orográfica, entonces la forma, el tipo de concentración de la lluvia, si es eh, nieve o todo esto. La intensidad de la lluvia, entonces eso me afecta la capacidad de infiltración. O sea, no es lo mismo que llueva muy, digamos, muy intenso por mucho tiempo que muy intenso por poco tiempo. Entonces todo eso me va a afectar. Eh, Algo que es interesante, ahora que ya estamos entrando a la estación lluviosa, cuando se venga un aguacero bien grande, tratan como, si tienen tiempo, de analizarlo. Entonces, si ustedes ven, empieza poco intenso, después llega un momento máxima intensidad. Esa máxima intensidad es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre más intensa es la lluvia, es más probable que dure menos. Entonces, ese momento máxima intensidad es un momento que va a durar, que va a ser más corto en toda la tormenta. Entonces, ustedes, y ya luego va bajando poco a poco, siempre posee como la misma comportamiento, la curva. Entonces, cuando vean un aguacero así bien fuerte, de nada más si está en algún lado no se espera porque ya sabe que lo máximo va a pasar rápidamente y ya ahí después sigue la parte más, menos intensa. Bueno, la duración de la lluvia no es lo mismo esa duración eh, si la cuenca está en la zona baja. Después, los caudales son máximos dependiendo del tiempo concentración de la tormenta, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más a fondo en la parte teórica de los PDF, cuando qué es tiempo concentración y todo eso. La duración de la lluvia en la cuenca, si la lluvia se concentra en la parte baja de la cuenca, entonces aumenta el caudal. Entonces en la parte alta, el tiempo de concentración es mayor. O sea, el tiempo de concentración, no es para adelantar, es el tiempo que dura digamos, es algo filosófico, como decir, la primera gota de lluvia que cayó en esa cuenca en llegar al punto de aforo. Entonces, ese tiempo de concentración varía dependiendo de la forma de la cuenca y la cantidad de afluentes que tenga el río y varias cosas. Ahí lo vamos a ver cuando hagamos los cálculos. Después la dirección y la velocidad de la tormenta. Si, por ejemplo, la tormenta está en sentido de la corriente, pues aumenta el caudal. Si las tormentas son hacia la parte alta, pues el caudal derivado de esa tormenta va a ser menor en comparación al caudal con esta tormenta. Después, los factores fisiográficos, yo tengo la superficie de la cuenca. Entonces, las cuencas grandes tienen más capacidad de almacenamiento, entonces el caudal de descarga es menor en comparación a las cuencas pequeñas. La forma de la cuenca, entonces si ustedes se acuerdan de esa parte, entonces la relación ancho-longitud, el índice de compacidad me va a afectar. La elevación, a mayor elevación, mayor precipitación. La pendiente me influye en la forma en cómo se
infiltra el agua. Si la pendiente es muy abrupta, entonces le da menos tiempo al agua que se infiltre. El tipo de uso de suelo, entonces la capacidad de filtración y retención dependen de qué tipo de suelo tengo. Si es un suelo arcilloso, pues cuesta más que se infiltre el agua, ¿verdad? Si el suelo tiene cobertura, entonces retiene más agua también. Y el estado de humedad antecedente del suelo, digamos, una vez que uno dice el suelo está saturado, pues tiene menor capacidad de almacenamiento, entonces pues me va a aumentar el caudal, ¿verdad? Entonces, esta medición de la escorrentía lo vamos a ver la otra semana, entonces cómo se afora. Entonces vamos a ver los métodos de aforo y eso, entonces eso lo vamos a ver de hoy en 8. Entonces no sé si tienen más preguntas, tengo 6 minutos en esta sesión y si tienen más preguntas, entonces abro. Voy a terminar acá y me voy a ir a mi pantalla para dejar de compartir. Ya me pueden ver aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Quieren hacer otra sesión para hacer preguntas? Juan Norias, dígame. No, profe. Bueno, sí tengo una, ya me acordé. Dígame. Pero es con respecto a la práctica del tema 2, el ejercicio 4. Entonces, si quiere, abramos otro chat para resolverlo, ¿Está bien? para seguir con esto. Y otra cosa que les quería decir es que el 2 de julio, para que lo apunten ahí, yo lo voy a apuntar en fechas importantes, vamos a recibir el taller con Andrea para hacer la parte de QGIS. Eso es un jueves. Entonces, ¿Cuándo, profe? Perdón. el 2 de julio, jueves 2 de julio. Si alguno no puede conectarse, es ahora que me avise con tiempo para ver cómo lo resolvemos. Yo de todas formas lo voy a apuntar en las fechas importantes, pero ya que estamos aquí la mayoría, que lo piensen, revisen y me dicen si un jueves, eso es un jueves, a las 5 de la tarde se pueden conectar porque Andrea nos va a explicar cómo calcular, hacer todo esto en QGIS, digamos, la parte de área, la cuenca y el análisis de precipitación y todo eso. Entonces, para que les quede más fácil hacer el trabajo. Tengo 4 minutos. No sé si tienen más consultas o comentarios. No. Chatear, tengo aquí en el chat un momento. ¿Se sabe a qué hora? Sí, a las 5 de la tarde. Los que ya tienen, ¿cómo se llama? La clase con Andrea, no, porque es exactamente la misma clase que ella les va a dar a los estudiantes. Nos vamos a conectar los dos grupos al mismo tiempo, entonces no habría conflicto. Como que calzamos la práctica para que sea la misma para los dos. ¿De acuerdo? Abrimos la otra sesión a las 2:30, entonces, para ver lo de las consultas. ¿Está bien, profe? ¿Alguien más que me quiera decir algo? Yo sé que sonó un poco rápido todo lo que dije, pero todo lo que está ahí, ese PowerPoint viene ahí también. Y todo está bien explicadito en los videos y en la teoría. Entonces, nada más que se sienten a hacerlo ustedes
y cualquier cosa ustedes ya saben que nos reunimos o me pueden preguntar antes del viernes si no les sale algo, entonces acomodamos otra reunión. ¿Está bien? Si ya no tienen ninguna otra consulta, entonces, o comentario, se pueden ir desconectando y a las 2:30 yo les voy a mandar otro link para el que quiere conectarse de nuevo para ver si tienen la misma duda que Juan. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. Bueno, entonces voy a finalizar la reunión y nos vemos ahorita.